Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. En verdad estoy muy contento de poder estar otra vez con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Y siempre para nosotros es un honor poder compartir la palabra con ustedes y también un saludo a todos los hermanos y hermanas que se encuentran a la distancia de parte de nosotros. Desearles que Dios les bendiga. Y bien, hoy vamos a continuar con la serie de estudios que hemos estado hablando acerca de la familia. Y por esta semana y la próxima vamos a vamos a terminar esta serie con un tema que nos han pedido que podamos ampliar en el tema de la familia. Y es lo que nosotros hemos titulado las consecuencias de un hogar dividido. Las consecuencias de un hogar dividido. Quiero comenzar abriendo la Biblia en Lucas capítulo 11, versículos 14 al 23, donde la escritura dice: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Este texto se encuentra en el Evangelio de Lucas capítulo 11. Su contexto es el contexto de la sanación más bien dicho, de la liberación de una persona de un demonio mudo. Y es interesante que lo que vemos ahí es que quien está en el poder junto con Dios es el que tiene la posibilidad de ser todo. Y aquel que está lejos de Dios es aquel que no puede hacer absolutamente nada. Concluye el texto diciendo que si una persona está a favor de Dios, entonces tendrá todo. Pero si está en contra de Dios, realmente está en contra de alguien que es mucho más grande que él. Entonces podríamos decir que lo que dice este texto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma cae. En pocas palabras nos está enseñando aquí la escritura de que un hogar dividido puede caer en la destrucción, puede caer en el punto en que no va a quedar absolutamente nada. Déjenme mencionarles o darles una lista de consecuencias de un hogar dividido. Cuando un hogar se encuentra dividido, existen varias consecuencias. Existen, como por ejemplo lo que tengo aquí en la lista: divorcios, adicciones, ira, soledad, estrés, necesidad, orfandad, suicidio y muchas cosas más. Si podríamos rescatar algunas de las cosas que estamos mirando aquí en esta lista de cosas que son causa, o más bien son consecuencias del divorcio, de un hogar dividido, todas tienen como origen principal en que es el problema dentro del hogar. De un hogar dividido surgen estas consecuencias. Si bien es cierto, hoy no vamos a hablar puntualmente de estas consecuencias y sus efectos, sino más bien vamos a dar la razón teológica de por qué existen estas consecuencias o existen estos problemas dentro de la familia. Tenemos que entender que el divorcio es algo que a Dios le desagrada. Las adicciones, es triste, pero todas las adicciones en las personas tienen como origen un hogar dividido. La ira, ¿no? El enojo, a veces la forma en cómo nosotros actuamos, muchas veces tiene como origen un hogar dividido. También la soledad, también las preocupaciones, el estrés, las necesidades. Es interesante, ¿no?, que la escritura nos dice que una carga compartida es media carga. Y es interesante que una carga compartida con el Señor se vuelve ligera y liviana. Eso es lo que dice la escritura. Pero una carga que no es compartida es carga para una sola persona. Y menos cuando es una carga que no puedo compartirla ni siquiera con el Señor. Entonces tenemos que entender esto, que es muy importante, que cuando uno experimenta soledad o un hogar dividido, va a experimentar también necesidad. Y esta necesidad puede ser emocional, puede ser espiritual, puede ser de muchas formas cómo se manifieste estas necesidades. Sin embargo, va más allá, ¿no?, al punto de que llegan personas a la orfandad, incluyendo a personas que parece que tuvieran toda la motivación y parece que tuvieran todo, pero cuando se sienten solos, están lejos de todo, están aislados de todo, y algunos caen aún en el suicidio. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Una pregunta muy grande, ¿no?, y muy importante. ¿Por qué? Podríamos tener muchas razones. La sociedad quiere culpar
a la política, al gobierno, quiere culpar a la humanidad, quiere culpar a muchas cosas. Pero ¿qué tal si podría yo decirles que existen, al menos en la Biblia, vamos a mencionar la Biblia, pero existen 4 cosas que deberíamos entender cuando una persona tiene estos tipos de dificultades, un hogar dividido? Y podemos encontrar que una de las razones, número 1, por qué existe un hogar dividido, es la separación de las personas con Dios. Es la separación de las personas con Dios. Ahora, ¿qué implica cuando una persona está separada de Dios? Cuando no tiene a Cristo en su corazón, cuando no es Dios lo más importante en la vida de cada uno de nosotros, cuando Dios no forma parte de mi familia, ¿qué pasa? Entonces, 4 cosas. Primera razón, primera cosa importante. Lucas capítulo 11, versículos 21 y 23 nos dice, el que no es con Dios es contra de Dios. Escuche bien lo que le digo. Lucas 11, 21 al 23 nos dice, el que no es con Dios es contra Él. Es interesante, ¿no? Pero de alguna forma, no quiero yo estar en contra de Dios. ¿Por qué? Porque automáticamente no es que estoy yo separado, aislado, no es que yo estoy olvidado, sino aquel que no está con Dios es aquel que está en contra de Dios y por lo tanto Dios en contra de él. Y esto es un pensamiento muy importante y no quiero que ustedes se desanimen en esta tarde, en esta noche. ¿Por qué? Porque algunos pueden pensar, muy bien, si Dios está en contra mía y yo estoy en contra de Él, entonces, ¿dónde queda la bondad de Dios? ¿Dónde queda la misericordia de Dios? Déjenme decirles que la misericordia, la piedad, la bondad de Dios, en primer lugar, nos la extiende, pero somos nosotros quien tenemos y tomamos las decisiones de que si le seguimos, de que si le servimos, de que estamos al lado de Él o estamos como espectadores de lejos. Pero cuando tomamos esta actitud de ser personas de lejos de Dios, entonces Dios no está con nosotros, sino Dios está en contra de nosotros. Y esto es algo muy importante lo que dice la Biblia. Segundo texto, en Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, el que no cree, ya ha sido condenado. Es interesante, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí? La Biblia dice, el que no cree ya ha sido condenado. Bueno, dice más, los que creen han sido salvos, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por lo tanto, nuestras convicciones, nuestras creencias. Si yo confío en el Señor, si yo creo en Él, lógicamente voy a estar cerca de Él, no voy a estar separado de Él. Pero si no creo, yo estoy condenado. Estoy condenado. ¿Y sabe lo que significa estar condenado delante de Dios? Eso significa que estamos nosotros condenados no a un juicio solamente, sino estamos condenados a morir, a estar en medio del estiércol, a estar en medio de la suciedad, a estar en medio de la podredumbre, ¿no? Y es estar lejos del Señor. Y esto significa que al estar lejos del Señor, nosotros vamos a vivir en sufrimiento. Y las cosas que hemos dicho antes, un hogar dividido es un hogar que puede experimentar cosas muy tristes. ¿Por qué? Porque hemos sido condenados por el Señor. Cristo murió para salvarnos. Recuerde, pero que para ser salvo uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón. Tiene que tener a Cristo como el centro de su vida. Porque muchos oyen de Jesús, muchos oyen de Cristo, pero pocos creen en Jesús. Pocos confían en Jesús. En este mismo momento habrán personas que están más preocupados en trabajar, más preocupados en obtener dinero, más preocupados en tener salud, más preocupados en tener diversión y cosas como estas. Sin embargo, Dios quiere que nosotros entendamos que si no tenemos a Cristo, estamos condenados. O separados de Dios, estamos condenados. Tercera cosa, Romanos 1:24. Y aquí se pone un poco más interesante, porque la Biblia nos dice que el que vive en pecado, Dios lo entrega al pecado. El que vive en pecado, Dios le entrega al pecado. Esta palabra, Dios los entregó a las pasiones. Dios los condenó por no tomar en cuenta al Dios de la creación, sino a las criaturas. Y dice que por esta razón Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
como es el pecado, ¿no? Y hay una lista muy larga en el libro de Romanos, capítulo 1, detallando lo que es la vida de una persona que vive en medio del pecado. Y esto es algo que Dios no quiere. Dios no quiere que vivamos de esa manera. Dios quiere que entendamos que el que vive en el pecado, Dios lo entrega al pecado. Y es demasiado difícil de entender, pero separados de Dios tenemos muchas dificultades. Y como dice Juan capítulo 15, versículo 5, separados de Dios, nada podemos hacer. Separados de Dios, nada podemos hacer. Es lógico, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo, pero si no le tenemos a Dios, no tenemos nada. Y no es que no tenemos solamente nada, sino que nada podemos hacer. Déjeme repetirle estas 4 cosas que le he dicho, ¿no? Estas 4 conclusiones rápidamente. Número 1, el que no es con Dios es contra de Dios. Número 2, el que no cree ya ha sido condenado. El que vive en pecado, Dios lo entrega al pecado. Y separados de Dios, nada podemos hacer. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una persona que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios, entonces está prácticamente en la destrucción. Pero Dios no quiere la separación. Dios Dios odia la división. Por ejemplo, ¿no? Dios, no es voluntad de Dios el divorcio. Número 2, Dios no quiere la destrucción del cuerpo. Escuche bien, para las adicciones o para personas que quieren dañar su cuerpo. Dios no quiere esto, dice la Escritura, que o ignoráis que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Dios no quiere que seamos dominados por la carne. Recuerde que la ira, el enojo, todas estas cosas están relacionadas con la mundanalidad, con la carnalidad. Dios no quiere que experimentemos soledad. Dios nos ha creado como personas de comunidad y no como personas de relaciones y no como personas de soledad. Dios no quiere que vivamos en la preocupación. Por eso dice la Biblia en el Evangelio de Mateo, por repetidas veces en el Sermón de la Montaña, dice una y otra vez, no os preocupéis, no os preocupéis. Dios no quiere que las relaciones se dañen por la falta de perdón. ¿Por qué? Porque la Biblia está llena de instrucciones que cuando nosotros tenemos un conflicto, el comodín debería ser el perdón. Y Dios no quiere que una persona muera, sino que todos vivamos. Entonces, podemos ver que hay muchas cosas importantes aquí que la Biblia nos enseña para que no cometamos el error que estamos cometiendo. Es decir, Dios no quiere que estemos separados. Dios no quiere que estemos separados. Por lo tanto, hay 4 cosas que son importantes para evitar una división. ¿Sí? 4 cosas para evitar una división. Y la primera es paciencia. La segunda es perdón. La tercera es perseverancia. Y la cuarta es piedad. Todas empiezan con la letra P. Paciencia, perdón, perseverancia, piedad. Ahora escuche lo que dice la Escritura. Cuando hablamos de paciencia, dice en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Qué lindo este versículo, ¿no? Y esto es una instrucción muy importante. Y sabe que muchas de las peleas, de las dificultades que tenemos nosotros o de las separaciones que tenemos nosotros están conectados con la falta de paciencia. Falta de paciencia. Es necesario tener paciencia en la manera en cómo actuamos, cuando nosotros reaccionamos, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros pensamos inclusive. Tenemos que tener en cuenta de que es necesario vestirnos de esa virtud, de ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Entonces es muy importante tomar en cuenta este pequeño y gran detalle, ¿no? El detalle de la paciencia. Número 2, perdón. Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Escuche bien lo que dice aquí la Escritura. Dios nos instruye a que nos perdonemos los unos a los otros, tal como Cristo nos perdonó a nosotros. Hermanos, yo les decía a algunos hermanos que muchas veces cuando hay un conflicto entre 2 personas, surgen 2 H's, ¿no? Personas histéricas y personas históricas,
¿sí? Personas histéricas y personas históricas. Y llenos de histeria. ¿Por qué? Porque cuando viene el conflicto, las emociones suben, pero al mismo tiempo, cuando viene el conflicto, parece que los recuerdos aparecen y vienen las historias. Y sabe que estas dos cosas son herramientas de nuestro enemigo, Satanás. ¿Por qué? Porque vamos a recordar cosas que nos hicieron, cosas que nos dijeron, cosas que pasaron, pero ya están, las que están en el pasado, están en el pasado. Y nosotros tenemos que tomar el pasado y tenemos que diríamos, llevarlo, como dice el Señor, a lo más profundo del mar. A lo más profundo del mar, donde podemos olvidarnos de todas estas cosas que están en el pasado y todas estas cosas que quedan en el recuerdo. No importa que sean cosas muy tristes, pero si usted perdonó, recuerde que usted tiene ahora un camino nuevo. Y no es el camino de el ser histórico ni ser histérico, sino es el camino de la restauración, de volver a transformar las relaciones como eran antes, incluso mejor que lo que eran antes. Es que le animo a tomar en cuenta estos detalles. Número 3, perseverancia. Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Este es el detalle. Ese es el punto más crucial. Cuando nosotros hablamos de tener una buena relación con el Señor, no solamente es una relación de una vez, es una relación de perseverancia, de constancia, de vivir lo que nosotros creemos, de vivir lo que nosotros decimos, de vivir de tal manera que cuando empiezo algo, persevero hasta el fin. Cuando una persona va al altar con su esposa, con su esposo, hace una promesa delante de Dios y dice hasta que la muerte los separe. Pero hoy en día la gente apenas tiene un conflicto pequeño, ya no persevera, no lucha por lo cual ha prometido, no lucha por lo cual en un momento tal vez estuvo convencido. Si me entienden a lo que quiero ir, la Biblia nos dice que debemos perseverar en la relación con Dios y perseverar, eso es importante, ¿no? Y por último, la piedad, la piedad. Piedad en Timoteo capítulo 6 nos enseña este capítulo y nos enseña que todo lo que tiene que ver con la piedad está conectada con el ministerio, con las obras de la fe, con las cosas que debemos hacer para la gloria de Dios. Pero Timoteo añade un detalle a la piedad. Y dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 6, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Contentamiento. O sea, no es el problema el ministerio, no es el problema la piedad. El problema es que nosotros no estamos contentos. No estamos contentos con lo que tenemos, no estamos contentos con lo que somos, no estamos contentos con lo que hacemos. Y tristemente, la falta de contentamiento nos lleva a que muchas veces el hogar termine dividido. Y perdón que diga aquí, en este momento, hay personas que ven que es mucho más importante la prosperidad económica que vivir en familia. Y terminan dejando a sus familias y yéndose a otros países, yéndose a otros lugares. Y a la final, ¿qué logran? ¿Qué logran con eso? ¿Logran obtener recursos? Sí. ¿Logran tener una casa? Sí. ¿Logran tener cosas? Pero ¿quién dice que las cosas son la felicidad? ¿Quién dice que tener algo significa ser realizado por Dios? ¿Qué significa esto? Eso significa que tenemos y hemos perdido un valor que Dios pone para evitar, escuche bien, para evitar un hogar dividido. Es el contentamiento. Bueno, en algunos casos les va bien, van, trabajan, regresan y está todo chévere, muy bien. Pero en otros casos, ¿cuál es la realidad? Cuando se van, ¿saben qué? La tentación hace que se encuentren otro esposo, otra esposa. Cuando regresan, hacen que las cosas se encuentren divididas. Padres, hijos, nietos, separados, separados de Dios, separados de la familia, separados de todo. Por lo tanto, quiero animarle y decirle, así conforme hay muchas consecuencias para poder evidenciar la crisis que es un hogar dividido, así también la Biblia nos da al menos 4 cosas importantes para fortalecer un hogar y no sea dividido. Recuerde, ¿no? Que son paciencia,
perdón, perseverancia y piedad. Vamos a orar. Señor, gracias te doy por este día. Gracias por cada uno de los que escuchan el mensaje. Te pido que les bendigas y les guardes, Señor. Y te pido que tú puedas construir un hogar no dividido, sino un hogar fortalecido y bien unido. Señor, te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana.